Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal. En vídeos anteriores os mostré el poderío de mi PC Master Race del año 98, el cual tenía dos procesadores, dos aceleradoras gráficas Voodoo en Sly y la voz de Robert De Niro. Tuber, ¿qué demonios crees que estás haciendo, Tuber? En aquel vídeo os expliqué que aunque rendía bastante bien con los juegos que os enseñé, en ciertos títulos el poderío de las dos tarjetas Voodoo 2 se veía limitado por la potencia de proceso de la máquina. Pues bien, tal y como os prometí, le he trasplantado el primer Sly de la historia a otro de mis PCs Master Race, al Dual Pentium 3 a 1400. Con esto veremos si realmente se nota mucho el aumento de potencia de proceso en el rendimiento de los juegos. Recordemos que mi PC Gamer Retro del año 98 tenía dos procesadores Pentium 2 a 400, tenía 512 MB de RAM, una tarjeta gráfica AGP AtiRage 3D, tenía dos aceleradoras gráficas Voodoo 2, 3DFX, estaban configuradas en Sly, además tenía una tarjeta de sonido Sound Blaster Live Valve. Y entonces, lo que he hecho es ponerle la tarjeta gráfica, las aceleradoras y la tarjeta de sonido a mi bestia parda de principios de los años 2000. Esta máquina más potente es la que os enseñé, es la Pentium 3 Dual Heat, en la cual la he dejado solo con 512 MB de RAM como tenía el Pentium 2. Para comenzar, les he pasado un par de test de rendimiento de CPU a las máquinas, las he testeado con PCMark 2002 para tener una orientación de la diferencia de potencia que tienen. Como veis, la máquina Pentium 2 400, ejecutando el test en Windows 98, me ha dado una puntuación de 1054. Probando el mismo test en el Pentium 3 a 1400 con Windows 98, me ha dado una puntuación de 4312. ¿No ves la diferencia? Hay bastante diferencia. Pero estoy seguro que a muchos de vosotros os han saltado los sensores. Viejuner, Windows 98 no soporta dos procesadores. ¿Qué pasaría si pasas el mismo test en Windows XP Professional, que sí que tiene soporte de multiprocesador? Pues bueno, lo he hecho en el Pentium 3 y el resultado que me ha dado es de 4362. Podemos decir que apenas se nota la diferencia. Es todo un clásico. Si el software que estamos probando no está programado para usar más de un core o más de un procesador, no sirve de nada tener dos procesadores. Luego he probado otro test, el 3D Mark 99. En el Pentium 2 me ha dado 925 en la puntuación 3D Marks y 3935 en CPU, mientras que el Pentium 3 me ha dado 1121 en 3D Marks y en CPU 21.551. Observamos que en el 3D no se nota mucho la diferencia, pero en CPU sí que, bueno, la diferencia está bastante grande. Yo entiendo que hay test que habrá podido pasar debido a que es un procesador más avanzado, tiene más instrucciones, etc. Y eso, pues claro, al Pentium 2 le ha penalizado para sacar una puntuación mucho más baja. Le he pasado otro test, el 3D Mark 2001, más orientado al rendimiento gráfico, y el resultado que me ha dado en el Pentium 2 es de 365. Es una puntuación bajita si la comparamos con puntuaciones que pueden llegar a dar una máquina del año 2001. Recordemos que el Pentium 2 es del año 98. Si repetimos la prueba con el Pentium 3, el resultado que nos da es de 1039, es el triple que el Pentium 2. Está claro que en este caso el procesador ha ayudado mucho a incrementar la diferencia. Por las pruebas que he hecho en vídeos anteriores con otros tipos de máquina, etc., con máquinas como estas que tienen dos procesadores, al final solo notaremos algo realmente en juegos que soporten más de un core o más de un procesador, por lo que con juegos más antiguos no tendremos realmente ninguna ventaja. Y con juegos muy actuales, aunque sí que cogerían esos dos procesadores, es posible que no nos cargarían por tener una aceleradora 3D demasiado antigua, y por tanto le faltarían ciertas tecnologías que son requeridas en ciertos juegos un poco más actuales. Veamos cómo se comporta el Sly de Voodoo 2 con los juegos. Compararemos el Pentium 2 con el Pentium 3, a ver si realmente hay diferencia. El Quake 3 Arena, como ya os mostré, con el Pentium 2 con Sly, pues bueno, lo mueve decentemente, es jugable, aunque podría ir mucho más fluido, como podéis ver. Pero bueno, en este caso, si cambiamos al Pentium 3, bueno, al menos yo no advierto excesiva diferencia. En este caso, yo creo que lo veo casi igual. Es jugable, va bien, aunque podría ir mucho más fluido. Si cambiamos de tercio, nos vamos al Unreal Tournament 99. Ya vimos que con mi maquinote del año 98, bueno, se movía bastante bien, iba bastante sobrado. Pues bien, el Pentium 3 lo veo bastante mejor, la tasa de frames es bastante más elevada. La suavidad que tiene ya me gustaría tenerla en el Quake 3 Arena. Aquí sí que se nota un poco el cambio, la verdad. Otro de los juegos que probé con el Pentium 2 fue el Cliff Barker's Undying. Con este juego en el Pentium 2, pues la verdad es que no iba nada bien, sufría bastante. Recordad que es un juego del año 2001. Antes de entrar en la casa iba bastante mal, lo que a fluidez se refiere. Sin embargo, bueno, cuando cambiamos dentro de lo que es el edificio, aunque iba un poco mejor, seguía yendo un poco pues a trompicones. Sin embargo, si cambiamos de máquina y nos vamos al Pentium 3... En este juego vemos realmente que hay una grandísima diferencia. Mejora bastante. El escenario de la entrada de la casa va bastante mejor, aunque por supuesto no va perfecto, no va mega fluido, pero va bastante mejor que con el Pentium 2.
Dentro de la casa, por supuesto, se nota bastante mejor el rendimiento, va mucho más suave, sobre todo cuando hacemos giros, pues se ve bastante más fluidez que no como antes. Creo que este juego es de los que he probado, del que más diferencia he notado al cambiar del Pentium 2 a Pentium 3. Si nos vamos a Need for Speed 3, si lo probamos en el Pentium 2, como ya visteis, pues no iba del todo bien, no se veía del todo bien, no iba muy fluido. En el Pentium 3 no mejora apenas, se ve bastante igual, pero no conté con un detalle. No había habilitado el soporte Glide, el soporte 3D de las aceleradoras gráficas. Al habilitarlo en el Pentium 2 vemos un cambio bestia, va muy bien. En un juego como este se ve claramente porque en su momento flipábamos con estas aceleradoras gráficas. El tenerlas o no tenerlas, vamos, diferenciaba muchísimo, había un abismo gráfico entre un juego cargándolo con aceleradora o sin aceleradora. Si probamos el mismo juego en el Pentium 3, va bastante bien, va muy bien como en el Pentium 2, pero yo creo que incluso es más fluido que en el Pentium 2. Hay una pequeña diferencia, aunque no es un cambio muy destacable. Pasemos a probar Descent 3, este juegazo de naves. En el Pentium 2 observamos que lo movía bastante bien, iba bastante fluido, pero en momentos puntuales tenía pequeñas caídas de frames. Sobre todo cuando teníamos en pantalla enemigos atacando y tirando proyectiles, o los disparábamos nosotros. Siempre había una pequeña caída o ralentización. Al cambiar el juego al Pentium 3, estas caídas de frames desaparecen. Va muy bien a nivel de fluidez. En este juego se nota un poco el cambio, la verdad. Después de este Descent 3 he pasado a probar el Serious Sam, solo con el Pentium 3 esta vez, no lo he comparado con el Pentium 2. En el caso del Serious Sam First Encounter, a 1024 con calidad normal, no se mueve del todo mal. Pero sin embargo, si cambiamos a la resolución 800x600 con calidad alta, yo creo que va bastante mejor. Y la tasa de frames mejora bastante, es bastante más suave. La verdad es que es una lástima correr este juego a 800x600 porque este juego merece la pena disfrutarlo a una resolución superior, pero bueno, no está del todo mal el rendimiento que da. Después he probado Serious Sam Second Encounter. Por lo que se observa en el rendimiento va peor que el First Encounter. Los escenarios yo creo que son más grandes y tienen más objetos, y esto obviamente penaliza en el rendimiento en el Pentium 3. Hasta que no lo ponemos el juego a 800x600 y a calidad normal, no notamos realmente un cambio de rendimiento. Lo mismo que he dicho en el juego anterior, lo digo en este. A esta resolución no podemos disfrutar perfectamente de estos dos juegazos. Y bueno, como colofón final a estas pruebas, he creído interesante probar Doom 3 del año 2004. He tenido la suerte que mi amigo y vecino Nandes me ha podido dejar el original para hacer este vídeo. El juego lo he querido probar en Windows 98 en ambas máquinas para que la prueba sea lo más fidedigna posible. Antes de nada, aclarar una cosilla, este juego no es compatible con Windows 98 nativamente. Lo he conseguido ejecutar gracias a unos truquis que un buen hombre se ha currado y que en el foro de Bogons lo detallan exactamente. Os dejaré el link en el comentario fijado para que lo veáis. La verdad es que me apetecía ver hasta dónde podía llegar mi PC Master Race y conseguir el reto de hacer funcionar semejante juego en dos máquinas muy anteriores al mismo. Por supuesto, tened en cuenta que el juego es de 2004 y las máquinas con las que he probado pues bueno, son del año 98 y 2001, porque la calidad gráfica no es muy buena. He tenido que bajar mucho el tema de calidad gráfica de las texturas para que lo pueda ejecutar. Pensad que las Voodoo son muy anteriores al juego, además, entre otras cosas, llevan mucha menos memoria que una GPU del año 2004. Aparte de eso, los tiempos de carga del juego han sido lentísimos. He tenido que tener muchísima paciencia. Se ve feo el juego, se ve bastante feo. Se mueve lentamente y no es jugable para nada. No es nada fluido, pero bueno, lo he conseguido ejecutar y eso para mí ya es un orgullo y una satisfacción. Después de ver cómo se mueve, entre comillas, el juego en el Pentium 2, vamos a ver el Pentium 3, a ver cómo se ve. Como veis, bueno, la cosa gráficamente no mejora excesivamente. Los pobres personajes pues parecen recién salidos de una apocalipsis atómica, pobrecillos. Pero bueno, se mueve un poco mejor que en el Pentium 2. Yo supongo que el procesador, pues bueno, ahí ha ayudado bastante. La verdad es que el juego luce de una manera muy inquietante, tanto en el Pentium 2 como en el Pentium 3. Bueno, después de hacer todas estas pruebas, mi conclusión es que el procesador penaliza un poco en ciertos juegos. Si tienes una aceleradora Voodoo 2 en Sly, por ejemplo, tener un Pentium 2400 puede ser un poco justo. Por otra parte, en otros juegos no se nota tanto la diferencia. Yo creo que para este Sly de 2 Voodoo 2, realmente una máquina con un procesador Pentium 3 entre 600, 700, 800 MHz
Yo creo que ya sería suficiente para hacer que no hubieran cuellos de botella. Pero bueno, tampoco cambiaría sustancialmente en todos los casos cómo rendirían los juegos que probemos. En fin, viejunes, os dejo que me voy a jugar al Serious Sam. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!